Hola, bienvenidos a Mundo Análogo, en un nuevo video mostrando discos que han sido importantes en la música popular, sobre todo de mi época, pero que se ha extendido bastante en el tiempo dado su calidad. Hoy vamos a revisar los 5 discos que a mi juicio son más importantes en haber generado una atmósfera de música rock en el mundo y que nos acompañan hasta el día de hoy. Su calidad realmente ha permitido que envejezcan, si es que lo han hecho, de manera maravillosa. Un punto sí a considerar. Vamos a excluir a los Beatles, no porque no califiquen como una banda que ha ayudado a construir la escena rock, sino que porque merecen un capítulo especial. Así que hoy vamos a ver otras bandas cuyos discos fueron generando esta perspectiva de la música rock con una calidad que realmente ha traspasado las décadas y sigue impecable. Vamos a partir con una banda que fue creada en 1965 y que saca su primer álbum como, digamos, su nuevo nombre, Doors, en 1977, enero de ese año, 4 de enero en particular en Estados Unidos, y que tiene un aspecto no menor. Ese año es cuando sale Sgt. Pepper's de los Beatles, pero Sgt. Pepper's sale durante el año. Primero lo hace este disco y dicen las redes sociales que o Paul McCartney o el grupo en su conjunto manda a comprar 7 o 10 copias de este disco que trae una música totalmente distinta a la que se había hecho a la fecha. Y ese era, este disco, el primero de la banda Doors, que trae temas imprescindibles. Light My Fire, el más conocido, tanto en su versión extendida como en su versión reducida porque las radios en Estados Unidos decían que no podían tocar temas de más de 3 minutos. Al final yo diría que lo tocaban completo en toda su extensión. Viene The End, esta canción, como dicen en todas las historias, edípica de Doors, en donde Jim Morrison desarrolla todo su drama de Edipo con su madre y que en versiones en vivo muchas veces lo expulsaban de los locales porque no tenía freno en lo que podía llegar a cantar en esta canción The End, matando al padre y, invitando a la madre a otro tipo de situaciones. Pero aquí realmente hace una versión donde deja todo en la ambigüedad. Pero estamos hablando del año 67, en una sociedad que era bastante más conservadora que la inglesa, como la sociedad norteamericana. Este disco y esta canción en particular son de otro nivel. Estamos hablando de Jim Morrison en voces, Ray Manzarek en órgano y piano, Robbie Krieger en guitarra, que era un guitarrista flamenco, y John Densmore, un baterista, que era un baterista que venía del mundo del jazz. No era cualquier banda, no era cualquier mezcla. Y lo que ustedes ven acá es la primera edición de este disco. La primera edición que envergó estéreo, porque este disco por algunos meses en Estados Unidos aparece en mono y casi en paralelo en estéreo, pero dura muy poco la versión monofónica, ya vamos a hablar de ella, y se empieza a establecer la edición en estéreo. ¿Qué tiene esta edición? Bueno, deben ustedes saber que el máster original de este disco casi no se puede escuchar o casi ya no existe. Y eso se sabe por las reediciones posteriores en donde en algunos casos han tenido que trabajar con un archivo digital o en otros han tenido que buscar copias, primera o segunda copia de la cinta original, porque el original, el máster original casi es intocable de acuerdo a lo que hemos podido ver. ¿Qué tiene esta nueva versión? Bueno, es maravilloso escuchar este disco, que es en definitiva escuchar el máster original y ver que todo está en su lugar y todos los instrumentos suenan como tienen que sonar. Las guitarras, el bajo reforzado, incluso traen a alguien que toca el bajo para apoyar el bajo de pedal de Manzarek, que no era lo suficientemente potente en Light My Fire. Un bajo comedido. A ver,
El rango dinámico de este disco en su versión original tiene la compresión que tiene los discos de aquella época, que tenían que estar preparados para tocar tornamesas plásticas baratas, agujas de cerámica, y que si le ponían demasiado rango dinámico en el bajo, en la batería, el brazo iba a saltar y no se iba a poder reproducir. Entonces tiene esta compresión, pero todo el sonido, la escena musical, lo que se llama el soundstage, es precioso. La verdad, vamos a revisar otras ediciones. Qué envidia, o mejor dicho, qué pena que esa cinta no la hayan podido conservar mejor. O quizás fue aquella serie de, creo que era Tascam, no recuerdo la marca de cintas que utilizaron mucho en los 60 y en los 70 y que jamás pensaron que se iba a deteriorar muy rápido al extremo de ser casi intocadas. Entonces este disco, yo diría, tiene en su versión original, tiene el gran privilegio de escuchar la cinta máster tal como estaba. Utilizaron una grabadora de 4 pistas para esto, en donde en una de las pistas, en su canal derecho, está ubicado el órgano de Manzarek y la guitarra de Krieger. En el canal izquierdo iba el bajo y la batería. En el canal central, o tercer canal, la voz de Morrison, que si uno lo escucha en el disco está como un poco cargado hacia la derecha. Y en el cuarto track lo hicieron para los overdubs necesarios, como por ejemplo en voces, como por ejemplo en el reforzamiento de las notas bajas. Es decir, una grabación muy básica, sencilla, simple, pero con una fuerza tremenda. Es un privilegio encontrar esta primera edición en condiciones relativamente escuchables. Este es el primer disco. Esta versión que encontré en Discogs está razonablemente bien, tiene ruido, indudablemente. Imagínense un disco editado a inicios del año 67 con la popularidad y la fama que tenía, ¿cómo le deben haber dado? Así es que primera edición no es un gran disco desde el punto de vista del rango dinámico, el bajo está bastante ahí contenido, pero suena muy bien. En el año 2008 Rhino, o Rhino en español, edita el catálogo completo de la banda y para eso contratan a Bruce Botnick, que es el ingeniero original, y le dicen: trae nuevamente a la vida todos los discos de esta banda, cuya calidad en el tiempo era yo diría irregular. No todos los discos fueron como el primero o el último, por decir alguna cosa. Y editaron con 12.500 copias este box set con todo el catálogo de la banda. Y cuentan algo interesante, y que es un poco lo que yo les acabo de mostrar. Intentaron hacerlo todo análogo, pero la calidad de algunas de las cintas lo hacía imposible y tuvieron que terminar trabajando en formato digital para tener, de acuerdo a ellos, un estándar similar, un rango dinámico similar y una calidad aceptable. Pero lo interesante de este box set es que trae, vamos a ver aquí, trae la versión original estéreo, que fundamentalmente, obviamente, tiene mayor rango dinámico, se escucha mejor el bajo, pero yo diría que las notas altas igual suenan un poco opacas y bastante digitales. No tiene esa claridad que uno esperaría en una reedición de estas dimensiones. Y hay también algunos detalles. La voz de Morrison no está tan cargada a la derecha, está como en el centro y está mucho más al frente que el resto de la banda. En la primera edición está todo como en un mismo nivel, que parece que era una práctica bastante extendida. El disco no suena mal, trae, bueno, copia del sobre interior original y esta es la edición estéreo de este disco. Como pueden ver, es casi idéntico al color del label en el central que la primera edición que les acabo de mostrar. Pero tiene un bonus este box set del año 2008, aparte de tener todo el catálogo de todos los discos, y es que además incorpora la edición monofónica
Y ya vamos a hablar de esta edición, no todavía, porque por ahora les quiero mostrar lo que a mi juicio es la madre de todas las reediciones de esta banda, que es la caja Infinity. Esta es una caja que editó Classic Records también de todo el catálogo de la banda Doors, pero análogo. Todo está análogo. Y lo que hicieron con el primer disco y un par más es buscar no el máster original porque no estaba en condiciones, no calificaba para ser trabajado de manera análoga, sino que otras copias que permitían la calidad de un sonido aceptable. Este box set debe ser de los más caros de una banda de los que yo he visto. Son todos los discos de Doors en 45 revoluciones por minuto, es decir, suenan en el top y también se pueden adquirir, entiendo, de manera individual. Entonces, este por razones obvias trae dos discos a 45 revoluciones por minuto, es una edición Gatefold y yo diría que suena muy bien, tiene más ganancia, tiene fuerte presencia de los bajos, un rango dinámico potente, análogo, o sea, se nota realmente el sonido análogo. Obviamente las notas altas son más opacas que la primera edición con la cual comenzamos en esto, pero no tan opacas como la edición de Rhino, de este box set que les acabo de mostrar. Voz central y frontal de Jim, exactamente el mismo arreglo del box set de Rhino, y seguramente porque Bruce Botnick también estuvo aquí haciendo team con otro ingeniero en esta edición. Yo diría, si ustedes me preguntan de las ediciones estéreo, la mejor, de todas maneras, es la primera, haciéndose cargo que su rango dinámico es un poco más reducido, y después esta, la de 45 revoluciones por minuto, que tiene la gracia que es 100% análoga y se nota. Pero les comentaba que también hubo una edición monofónica, tanto la que viene en la caja de Rhino como en la edición de 50 años. Veamos un poco en qué consiste esta reedición de 50 años. Esta edición de 50 años, la verdad, trae 3 compact disc con las ediciones en estéreo, el mix estéreo original, el mix monofónico original y una presentación en vivo, Live at the Matrix, que es una presentación que ellos hacen antes de que sean los Doors que llegaron a ser. Trae, por supuesto, esto es lo que siempre acompaña la edición, una excelente presentación Gatefold con los rostros de los 4 miembros de la banda. Trae también un folleto con bastante buena información. Con fotografías y bueno, la historia ya más o menos conocida de lo que fue esta banda, del aporte que fue Jim Morrison, de lo adicto que siempre fue al LSD y cómo eso afectó bastante la carrera. Y el vinilo que contiene esta edición es el monofónico. Está acá. Y la edición monofónica, la verdad, tiene sus gracias, ¿eh? Como ustedes saben, las agujas monofónicas solo leen la información que hay a los costados, no leen vertical y horizontal, como lo hacen las versiones estéreo. Y yo diría que esta edición de los 50 años suena potente, tiene una ganancia. Como toda la imagen musical se pone en el centro, tiene un excelente detalle. Entiendo que la cinta que utilizaron para esta edición mono fue una versión que encontraron, no recuerdo dónde. La voz no está tan al frente, no obstante es una edición mono y todo se ordena del frente al fondo, casi en una línea. Es menos frontal, ya vamos a ver de la edición Rhino. El bajo, por supuesto, tiene una mayor presencia. El órgano y la batería también adquieren una personalidad, yo diría, relanzada, con bastante más energía.
Y el sonido, no obstante, esta es una edición, yo creo, digital, no dice que sea análogo, suena bastante natural y con poca compresión. La edición de el box set de Rhino, a su vez, esta, también tiene más ganancia, tiene más volumen, por así decirlo, que la edición en estéreo. Es muy clara, al igual que la otra monofónica, curiosamente los instrumentos se alinean del frente hacia el fondo, pero se escuchan con bastante claridad. La imagen monofónica es muy buena. La voz de Jim frente a la banda, más frontal que la edición de los 50 años. Se percibe muy poco la opacidad. El sonido, la verdad, se escucha muy potente, muy fresco. Las notas altas sí, quizás por lo mismo, se advierten que son digitales, son un poquito metálicas, ese tipo de sonido que si uno lo escucha mucho lo cansa. Y yo diría que es un rango dinámico aceptable. Es decir, estas dos versiones monofónicas son bastante buenas a mi juicio y perfectamente se pueden tener junto con la versión en estéreo, y considerando el problema que tienen las ediciones en estéreo con el desgaste de la cinta y los traspasos, yo diría que si uno va a escuchar en un teléfono, en un streamer o algo así, esto está perfecto. Esta edición monofónica, la de Rhino o la de los 50 años, está perfecto. Entonces, mi disco número 1 en este ranking, no en calidad, sino que yo diría en fecha en que ha sido lanzado, es este primer disco de Doors, año 1967, el mismo año en que sale Sgt. Pepper's de los Beatles, un gran año de la música rock. Y este sonido que inaugura Doors no tenía, a mi juicio, un parangón ni en el rock que hacía la costa oeste, que era bastante más psicodélico que esto, ni tenía tampoco la poesía y el misterio que estaban en las letras de Jim Morrison, y tampoco tenía el virtuosismo de los artistas que componían esta banda para hacer una música distinta. Y yo creo que este disco envejece perfecto. Entonces, The Doors, 1967, nuestro primer disco que ha dejado huella en la historia del rock. Un segundo disco que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música rock y que ha inspirado otras obras similares es la ópera rock, la primera, a mi juicio, de la banda inglesa The Who, llamada Tommy. The Who era una banda activa desde el año 62 en Inglaterra. Se hizo muy famosa con temas como My Generation, y la verdad era como contestataria, contracultural para la época, pero se estancan un poco en ese concepto y llega un minuto en que hay que pedirle a la banda que si quieren realmente seguir teniendo el éxito que habían tenido, iban a tener que reinventar un nuevo concepto musical. Su vocalista era Roger Daltrey, que además de su voz también tocaba guitarra, armónica, percusión, hasta ukelele. Peter Townshend, el gran creador y guitarrista principal y también cantante, ejerció de vocalista principal en varias obras y en varios temas de Tommy en particular. Y detrás de él está toda la creación de una obra compleja como esta, que ya hablaremos un poco de sus detalles. Él, a mi juicio, uno de los mejores bajistas del mundo del rock en aquella época, John Entwistle, que aparte de tocar bajo, tocaba trompeta y también apoyaba vocalmente a la banda. Y por último, nuestro excéntrico Keith Moon, el baterista, que era todo un show y un espectáculo verlo. Su vida personal también lo fue y es el primer miembro de la banda que los abandona por exceso de consumo de drogas. Esta banda tiene que acometer el desafío de reinventarse. Pete Townshend, después de conocer a un yo y de estas figuras espirituales orientales que tanto andaban en Inglaterra y en Estados Unidos, trabaja este concepto de un niño que presencia el asesinato de su padre por el amante de su esposa, y eso le produce un trauma que lo deja sordo, ciego
mudo y absolutamente desconectado del mundo. Y allí comienza toda una travesía que primero parte con torturas de su primo, abuso sexual de su tío, introducción al mundo del LSD por parte de Acid Queen, que en la película es Tina Turner, hace un gran papel Tina Turner en esa película, hasta que él comienza, hasta que, digamos, los doctores dicen solo mirándose al espejo va a poder encontrarse a sí mismo al ver su reflejo. Él cree que es una deidad, empieza a construir toda una suerte de religión, etcétera, etcétera. No les voy a contar toda la historia, pero esta historia con todos esos elementos, que hoy día es muy común, pero el año 69 en que lanzado este disco no tenían nada de común, venían de la cabeza de un veinteañero. Pete Townshend debe haber tenido, ¿cuánto? 22, 23 años. Y yo creo que solo una sociedad como la inglesa, que si bien es cierto era rígida, pero en expresiones musicales y culturales era muy abierta, permite este tremendo disco. Musicalmente, bueno, a la edad que esto sale, yo en lo personal no sabía inglés, pero la música era tan buena, el bajo era tan bueno, las guitarras, que rápidamente 2 o 3 temas de ellos me quedaron particularmente grabados. Lo que vemos aquí es la primera edición norteamericana de este disco, que además era muy ambicioso. La gráfica, los colores, los folletos eran realmente de altísima calidad. Déjenme ver si este es el disco Decca de esta primera edición. No cuesta mucho encontrar este disco y a precios razonables en Discogs. Ya hablaremos de su sonido. Primero decir que la persona que hizo la gráfica de este disco intentó reflejar en ella la historia misma, que era bastante compleja. Entonces hubo un gran esfuerzo de editar en excelente calidad tanto las letras como la gráfica que buscaba representar las locuras de la obra musical, primera ópera rock grabada en disco doble. La verdad es que aquí hay un gran esfuerzo de promoción. El disco, la verdad, tuvo bastante éxito en los críticos inicialmente, fue muy revolucionario, así como lo fue el primero de Doors, pero después yo diría que ha ido envejeciendo. Este disco, la verdad es que va envejeciendo, se notan los años que tiene, pero hay algunos temas que obviamente van quedando como grabados: Go to the Mirror, la introducción, It's a Boy, y por supuesto las versiones que se hicieron con Elton John, con Tina Turner para la película, que fue más raro que esta versión y al parecer fue un fracaso comercial. Pero bien, queremos saber cómo funcionaba esto. Esta grabación es excelente. O sea, aquí realmente los técnicos hicieron un gran trabajo, sobre todo con las guitarras acústicas o rítmicas, como se dice en inglés, que van paseando por los parlantes, suenan con mucha claridad y le van dando la base a después el ingreso de las voces de quienes van cantando, tanto Roger como Pete Townshend. El bajo se escucha con mucha presencia. Yo diría que, del punto de vista de calidad de grabación, este es un trabajo elegante. O sea, realmente aquí no solo puso el estudio muchos recursos y creatividad en la gráfica de esta ópera rock, sino que también en el estudio se preocuparon de hacer una muy buena masterización, una muy buena mezcla, jugando de manera muy, muy creativa con el efecto estéreo que estaba recién entrando a la escena masiva de uso por parte de las personas en Inglaterra y en Estados Unidos en primer lugar. Tiene un bajo de buena presencia, o sea, es apretadito, se escucha, lo que es muy bueno porque el bajista el bajista que es Twistle es buenísimo, y yo siempre tuve en la memoria cómo se escuchaba ese bajo en las transmisiones de radio, ni pensar tener este disco. Excelente mix, la primera edición muy buena. Tengo otra edición del año 1900 que es reedición, la verdad,
Año 1982, edición japonesa, ya no es trifold, ya no son en 3 cuerpos, sino que solo 2. Debe haber traído el folleto, pero en este caso no estaba. Del punto de vista del audio, para mi sorpresa, el bajo suena más potente que la versión original norteamericana. Usualmente las ediciones japonesas recortan más el bajo, seguramente por lo que hablábamos, las restricciones tecnológicas de los tocadiscos. Pero este bajo suena precioso, mucha presencia. Por tanto, el soundstage es un poquito más amplio que el de la primera versión norteamericana. Su sonido, con la tradición de los buenos vinilos japoneses, es muy claro. Y el vinilo mismo, la pasta que se denomina, es muy silenciosa. Es decir, antes de que empiecen las voces, en el inicio y el final, no se escucha nada. Esa cosa que siempre han logrado los japoneses con sus buenas ediciones y reediciones. Tengo otra edición de un box set que fue emitido el año 2012 con todo el catálogo de la banda, pero es digital. Vamos a sacar, pero yo diría que hay un gran esfuerzo por tener una reedición de Tommy a muy buen nivel. También trae su folleto, discos dobles. Su sonido, a ver, suena bastante digital. Cuando digo digital me refiero a la primera generación de discos digitales de inicios de la década pasada, 2010, 2011, 2012, en donde se preocupaban de aprovechar el rango dinámico de los archivos digitales, de darle un poquito más de presencia. Muchas veces también ayudaba a obtener una mejor claridad de los instrumentos, pero la fidelidad, sobre todo las notas medias y altas, no se aproximaba mucho al sonido análogo de la cinta máster original, y este es un buen ejemplo de eso. Como que está todo muy apretado. No, a ver, está bien para escucharlo si uno no está preocupado de tener la mejor calidad sonora del disco. Se nota una reedición digital de primera generación, y voy a explicar a qué me refiero con primera generación con lo posterior. La edición de todo este box set, que hoy día está como a $400 para un cliente norteamericano en Discogs, la verdad es muy buena. Todos los discos de toda la gráfica, incluso como suena el vinilo, la verdad es de bastante buena calidad. Y hubo una edición el año pasado de los amigos de Abbey Road, y por supuesto cortado por Miles Showell, que es el que está detrás de todo esto, grabado a media velocidad, que es esta, una suerte de edición homenaje. Tiene 2 cuerpos, 3, perdón, aquí está el otro, tiene los 3 allí, una muy buena gráfica. Al ser trabajado a media velocidad, yo creo que inevitablemente significa que trabajan con un mix digital que después lo van transformando. Yo diría que el sonido es bueno, el rango dinámico como que pareciera ser menor. Yo diría que eso significa que usaron muy poca compresión, lo que es bueno, porque muchas veces eso significa que uno puede realmente sacarle más provecho aumentando la ganancia del amplificador, y todo debiera sonar bien. El soundstage de un buen máster original es muy bueno, es el correcto, pero no destaca mucho en nada, y yo diría que, claro, tiene algo que se notan los años en la cinta, pero el esfuerzo que hay detrás de esta edición del año 2022, la verdad vale la pena comprarlo. Usted no tiene el primero, no le gusta una generación digital, una primera generación digital, yo diría que este de media velocidad, masterizado y cortado en Abbey Road, es una muy buena opción. Yo creo que no está muy caro en Amazon, todavía debe estar disponible. Si a usted le gusta esta ópera rock y quiere escucharla de una manera muy similar a como era la edición original, bueno, tiene esta opción. Este es, por tanto, editado en mayo del año 1919 en Londres. Este es, por tanto, mi segundo disco, que ayuda a crear historia en la música rock
de fines de la década 60 en adelante. Vamos ahora a ver qué nos trae el tercer disco. Muy bien. Segundo disco importante en mi cultura rock, que también deja toda una herencia en adelante, es Deja Vu, de la gran banda Crosby, Stills, Nash, que para este disco agregan a Neil Young y a un par de músicos más, y que, bueno, le pegan un golpe a todo ese tipo de música rock, country, acústico, juegos de voces, tremendo. Estamos hablando aquí de David Crosby, que hacía de voz principal y también apoyaba con guitarra. Stephen Stills, que también cantaba, también tocaba guitarra, bajo, teclados y percusión. Graham Nash, con también apoyo vocal, teclados y guitarra. El incorporado Neil Young es convencido por el presidente de Atlantic para que tocara junto con el trío de Crosby, Stills, Nash, y lo hace con un ojo increíble, que obviamente es guitarra principal y rítmica, teclados, armónica, y ahí se agrega a Greg Reeves en bajo y Dallas Taylor en batería, que aparecen en la fotografía que está adosada al disco. Y digo adosada porque no está impreso con la carátula, sino que va pegada a la carátula como si fuera un álbum de fotografías. Y además Jerry García participa en guitarra y John Sebastian en armónica, es decir, aquí hubo una pléyada de artistas que participaron en este gran esfuerzo de Atlantic. Un disco con temas seminales, Helpless, el mismo Deja Vu. Aquí está. Esta que les estoy mostrando es la primera edición. Carry On, Woodstock, Teach Your Children, Our House, en fin. Todas estas canciones son tremendamente conocidas por todos nosotros. El conjunto que arma esta primera generación de la banda, porque esta banda primero existe del año 68 al año 70, en donde sacan este disco, como ya mencioné, en marzo del año 1970, y posteriormente se disuelven y se reúnen nuevamente el año 73 y 74, donde hacen una enorme gira que está condensada en un box set, en compact disc y en vinilo realmente espectacular. Pero vamos a hablar un poquito del sonido. Esta es la primera edición. La verdad tiene un excelente sonido de imagen. Insisto, los rangos dinámicos no son espectaculares, porque estaban los discos adaptados a todo tipo de tornamesas o tocadiscos o pickups, como se le decía en esa época, en donde tenían que ser reproducidos, pero la cinta máster reflejada en este disco está impecable, nueva, recién salida del horno. Entonces todos los instrumentos suenan muy claros, bien posicionados, todos los juegos de voces de ellos impecable, perfecto. El bajo no tiene una gran presencia, está como atrás de las voces y los restantes instrumentos, pero hay mucho espacio y mucho aire entre los instrumentos. Son excelentes. Este disco me encantó tal como se generó en su primera edición. Tengo después una edición japonesa del año 1976. Lo voy ahí, está ahí como, reflejo de la edición japonesa. La pasta o el vinilo, por supuesto, muy silenciosa, pero sí aquí se nota lo que es muy común en discos japoneses, las notas bajas, el impacto de la batería está muchísimo más atenuado, una presencia menor en relación a las voces y a, por supuesto, las guitarras. Encontré que el sonido tenía menos detalles que la primera edición norteamericana. Esta es una reedición del año 1976, también tiene la foto aquí pegada a la carátula y la verdad suena bien, pero yo diría que la primera edición norteamericana lo hace
indudablemente mejor. Hubo una gran reedición de Classic Records el año 2005, que tuvo mucha publicidad porque era la primera reedición análoga que salía de este disco desde las primeras iniciales. Hubo mucho esfuerzo aquí de Classic Records por reproducir genuinamente tanto la gráfica de la carátula, la foto también va adherida a la carátula, como el disco mismo. Classic Records tiene una gran característica, a diferencia de MoFi, que le pone arriba todo el logo, ellos casi en ninguna parte dice es una reedición de Classic Records. Como pueden ver, casi una reedición exacta original. 2005, 100% análoga, suena muy muy bien. Es un sonido distinto a la primera edición. Yo creo que las filosofías de mezcla de los ingenieros de sonido han ido evolucionando con las décadas. No son iguales a las que había a fines de los 60, inicios de los 70, con lo que había en la primera década de este siglo. Aquí el sonido está trabajado, tiene ajustes distintos a la primera edición, lo que no significa que suene mal. Bajo y baterías están presentes, pero no invaden, o sea, le agregan una cuota adicional para que no sea tan secundario en la escena musical. Las voces, que en el disco original están como muy frontales, aquí están un poquito más atrás junto con la guitarra y los otros instrumentos. Ahí se nota que hubo un trabajo de los ingenieros específicos. Buena calidad de sonido, considerando que ya la cinta tenía sus buenas décadas. Pero hay temas como por ejemplo Déjà Vu, que tiene partes opacas. Y estas partes opacas, indudablemente, en mi opinión, tiene que ver con la calidad de la cinta máster, y en donde intentaron modificarla lo menos posible, y eso se advierte, pero en general la calidad del sonido es muy buena. Esta reedición del año 2008 a mí me gusta mucho. Me gusta, primero porque es totalmente análogo, y segundo porque realmente se trabajó buscando un sonido quizás modernizado un poco, pero fiel a la filosofía original. Por supuesto, pasan los años, las grabaciones cumplen décadas y salió la edición 50 años, el año 2020, que la tengo aquí delante de ustedes. Es una reedición con todo. Vienen 4 discos, bueno, por supuesto un folleto, con fotos y todo, no lo vamos a mostrar aquí para que no nos quede tan largo el video. Viene una edición con carátula blanca, doble, que estos son los demos de la banda. Ahí lo tienen, una edición muy pulcra, muy cuidada, realmente 2 discos. Posteriormente viene las versiones alternativas, las que no fueron las finalmente escogidas. En este caso estamos hablando de un disco con temas además que no fueron incluidos en el disco en particular, no solamente ediciones alternativas. Después viene los outtakes, que son para los discos seleccionados, las distintas versiones. Aquí también tenemos un disco y canciones. La verdad que yo diría que ninguna de estas quedó. Every Day We Love, We Live, The Lee Shore, I'll Be There, Bluebird Revisited, etc. La verdad, estos 3 discos Gatesfalls traen muy buen material, vale la pena escucharlo completo. Y luego con una reproducción, yo diría, idéntica a la original, por supuesto el disco Déjà Vu, seguramente trabajado de manera digital. Se escucha muy bien, la verdad, así como hablaba yo de una primera generación de ediciones digitales, en el caso de Tommy, de Who, del año, creo que era 2008, esta ya, año 2020, perdón, esta ya es una edición con software, con plugins que
buscan reproducir con mayor fidelidad en archivos digitales instrumentos análogos y que por supuesto le dan una mayor naturalidad. La edición tiene, el vinilo es muy silencioso, el sonido es muy bueno, el detalle de las voces, los instrumentos, el rango dinámico excelente, realmente. Es muy similar a lo original. No tiene la frescura análoga de la primera edición, pero se le acerca mucho. Y la única duda que voy a tener que escucharlo un poco más es qué tan tridimensional es el sonido. ¿Qué es lo que ocurre, a mi juicio, muchas veces con ediciones digitales? Muchas veces suenan con mayor rango dinámico. Los instrumentos suenan con mayor claridad, con mayor presencia. Pero la imagen es bidimensional. En las buenas grabaciones análogas no es solamente al frente de uno, sino que hay profundidad hacia adentro. Y muchas veces aquí cuesta dar con eso. Entonces uno muchas veces se deslumbra con la fuerza, la potencia y claridad del sonido inicial, pero después uno se va dando cuenta que le falta como volumen, le falta profundidad. Y yo aquí todavía tengo la duda qué tanta profundidad tiene. Pero este box set de, 50 años es un lujo. No sé si estará aún disponible, pero si lo está, búsquenlo en Amazon y está a un precio razonable, yo no dudaría en comprarlo. Ahí estamos entonces con la tercera entrega de discos que fueron construyendo la base de la música rock de los años posteriores a los que fueran lanzados. Vamos a ir al siguiente. Y bueno, no podíamos dejar fuera a una de las mejores, si no la mejor banda rock, 100% rock de, yo diría, la historia musical, Led Zeppelin, que durante todos sus años activos, la verdad, dieron clase, inspiraron otros estilos como el heavy metal y de allí toda una nueva corriente, le dieron fuerza al blues, potencia y energía con la batería de Bobham, etcétera, etcétera. Banda formada en 1968 en Londres, Inglaterra. Robert Plant en voz, también le hacía la armónica. Jimmy Page, por supuesto, guitarras y gran creador o adaptador musical. Recordemos que eso les ha traído problemas legales por esta capacidad de Jimmy de tomar temas existentes y darle una vuelta y transformarlos en éxitos. John Paul Jones pasa un poquito bajo el radar con Robert Plant y Jimmy Page, pero era uno de los grandes maestros musicales de la banda y después destacó muchísimo en toda la introducción de sintetizadores porque fue un gran estudioso del sonido que se le podía sacar a los sintetizadores y le permitió ese giro pop en la década 80 con ese tema, ¿cómo se llama? All of My Love, y otros más gracias a su sapiencia y su capacidad de incorporar la tecnología electrónica a la música de una banda rock. Y por supuesto el icónico, el gran John Bonham, el destructor de baterías y de percusión que dejó una huella imborrable en el rock, así como también el baterista de la banda The Who. Para mí no es Led Zeppelin 2 el disco más importante, para mí es Led Zeppelin 3. Esta es una primera edición del mercado norteamericano, editado en octubre del año 1970, meses después de Deja Vu de Crosby, Stills, Nash & Young. Fue un año bastante prolífico ese. Y yo diría que aquí es curioso porque Jimmy Page, Robert Plant y la banda en general da como un giro de lo que había sido el disco fuertemente rock Led Zeppelin 1, ni que hablar de Led Zeppelin 2, con esos temas tremendos, Whole Lotta Love, Heartbreaker, sí, la verdad, realmente eran discos de una energía impresionante. Y este es más calmado, de hecho se van a una zona alejada a grabar este disco, a empaparse de la naturaleza. Varias bandas inglesas hicieron lo mismo y otros artistas como Mike Oldfield. Y sacan un disco que yo creo que causó mucha sorpresa, porque no era el tipo de música que se esperaba, salvo su primer tema, la canción del inmigrante, Immigrant Song. Pero el resto eran cosas distintas, más acústicas, más tranquilas, que obviamente rompieron un esquema
y les trajo no pocas críticas. En mi opinión, es musicalmente el mejor disco de ellos, por la variedad de la música que interpretan, por cada tema tiene un sentido dentro del estilo que representa, ya sea acústico, ya sea blues, como Since I've Been Loving You, ya sea rock, como Canción del Inmigrante, que ha sido utilizada en miles de situaciones posteriores en televisión, películas, etc. Y lamentablemente no tiene buen sonido. ¿Qué quiero decir con que no tiene buen sonido? Quiero decir de que quizás el trauma que le produjo Led Zeppelin 2, sobre todo a Jimmy Page, de tener que sacar la edición original inglesa porque tenía demasiado rango dinámico, recortar las frecuencias bajas y volver a lanzarlo, hizo que este disco fuera muy modesto en términos de rango dinámico y en calidad del audio. Así es que vamos a revisar un poquito cada una de estas ediciones. La edición que tenemos aquí es la primera edición norteamericana del sello Atlantic. Vamos a ver si podemos sacar el disco y mostrarlo. Ahí está. Atlantic, la verdad, tenía lo mejor en jazz, en rock. Era realmente un sello increíble. Lo vamos a mostrar en otro disco, pero yo diría que esta primera edición tiene un sonido bastante pobre. Es un soundstage como reducido, irregular. Canción del Inmigrante suena como, no es que suene como agudo, pero suena como muy delgada, un poquito chillona, pero no es tampoco que los agudos deslumbren, pero es como de radio transistorizada de aquellas décadas. Salvo Since I've Been Loving You, no hay mucha presencia del bajo, ni que hablar de una batería como la de Led Zeppelin 2. La verdad es un sonido que deja mucho que desear. Y yo creo que eso en parte gatilla una cantidad importante de las críticas de este estilo, de esta vuelta que da la banda. Pero a mi juicio su riqueza musical es espectacular. Tengo después una edición japonesa también del año 73. Lo que ahora sí les puedo mostrar es que tienen esta rueda giratoria aquí, donde van cambiando las ilustraciones. Una linda edición. Por supuesto, los japoneses acostumbran a agregar cosas que no vienen. Lo primero es lo que es la traducción de los nombres de las canciones en japonés. Y esta edición incorpora un póster, un mega póster en realidad, bastante bonito, de los miembros de la banda, del cuarteto. Está impecable este disco. Y bueno, en términos de sonido, por supuesto, es un vinilo silencioso. Mejora bastante la claridad de sonido. No así el soundstage, pero sí la identificación de cada uno de los instrumentos y su espacio en la escena musical. El rango dinámico sigue siendo bajo, pero le dieron un poquito más que la primera edición norteamericana. Y hay un poquito más de espacio entre los instrumentos. No es una grabación que evidentemente deslumbre. Vamos a guardar esto aquí. Después tenemos una edición del año 2007 de Classic Records, masterizada por el gran Bernie Goodman, que está muy activo hoy. Debe estar en los 80 años y todavía le queda oído. Es una reedición muy fiel, como todas las de Classic Records, de los discos, con la ruedita y, por supuesto, la edición exactamente igual en su etiqueta interior. Esta edición de Classic Records, a mi juicio, es la mejor. Y cuando digo la mejor, digo que de todas las que han seguido saliendo, es, la verdad, tiene un sonido más potente, más pesado, como que recupera, como que le da a Bernie Goodman lo que le faltaba para que fuera un disco de rock potente. La claridad de los instrumentos es excelente. El bajo no es tan invasivo, no está tan potente, pero aparece en las otras ediciones, la verdad, salvo Since I've Been Loving You, es muy poco lo que uno lo nota.
y el sonido soberbio. La guitarra de Jimmy suena espectacular, espectacular. Tanto las eléctricas como las acústicas suenan espectaculares. Esta edición de Classic Records, año 2007, de Bernie Goodman en la mesa de masterización, es la mejor. Yo no he escuchado otra edición mejor que esta y todavía nos resta una por revisar. Lo que tenemos aquí es una edición súper de lujo de Led Zeppelin 3, de los remasters que trabajó el año 2014 Jimmy Page, mejor dicho que editó. Ese año, durante un transcurso como de 6-7 meses, fue sacando todo el catálogo de la banda en distintas ediciones y en particular en ediciones de lujo como esta, que trae, bueno, no solamente los discos, sino que trae outtakes, trae un maravilloso libro con fotografías. Son fotografías, no hay aquí mucha historia, fundamentalmente fotos de cuando fue grabado este disco, posters, y toda la música que está en los vinilos viene también en compact disc, que por supuesto no he escuchado nunca, y uno además podía bajar en alta resolución la música de todos los discos. Tiene un problema con el tag, no están bien trabajados. ¿Y cómo se escucha esta edición que hay tanto dinero aquí detrás? Para mí fue una decepción. O sea, yo dije, bueno, Jimmy Page, que había trabajado buenas reediciones en compact disc, tanto en box sets del catálogo completo de la banda, como de una selección de mejores éxitos de la banda. Remaster se llama un gran box set, 4 compact disc que también salió en vinilo. Yo esperaba algo mejor de esto, pero aquí yo creo que él hizo lo que él quería hacer, no tenía al lado a ingenieros de sonido de la talla de Bernie Goodman, y yo diría que, primero, Jimmy Page yo creo que nunca fue muy amigo del bajo, de que el bajo tenga una presencia muy potente. Segundo, yo creo que efectivamente quedó traumado con la primera edición de Led Zeppelin 2, si no le gusta esta cosa de bajos potentes, rango dinámico alto, baterías moviendo todo en donde se esté reproduciendo el disco. Y a cambio de eso se preocupó de darle mayor ganancia al disco en lo general, como soundstage, como escena musical. Se preocupó de darle mucha claridad a los instrumentos. La verdad aquí se escuchan con mucha claridad cada uno de los instrumentos, mucho mejor que la primera edición, por lo menos la norteamericana, de las cuales tengo. Hay una cierta tendencia a enfatizar las notas altas, sobre todo los archivos digitales son agudísimos, la verdad casi no hay bajo, con suerte notas medias, les quedó súper alto. Y por tanto el bajo y la batería juegan un rol totalmente secundario. Entonces sí, suena mejor en el punto de vista de que los instrumentos se notan con mayor claridad. Podría haber tenido un mayor rango dinámico que no lo tiene. Y al final está tan sanitizado que es como aséptico, como que pierde la magia de la grabación original, que tampoco era una gran grabación, pero era una grabación de rock. Esto es algo, a mi juicio, demasiado esterilizado. Se pierde la esencia. Y es una pena porque, a mi juicio, es una de las creaciones colectivas de la banda más innovadora en un minuto en que la tendencia y el mercado y las ventas los empujaban a tener realmente más discos como Led Zeppelin 2 y, bueno, después lo recuperan con Led Zeppelin 4 y sacan otra cosa bastante potente con algunos temas un poquito progresivos, pero recuperan un poquito la pólvora. Pero aquí realmente quisieron hacer algo distinto y yo valoro ese gran esfuerzo. Así es que, bueno, independiente de este detalle del trabajo que hizo Jimmy Page, este disco es espectacular a mi juicio, es musicalmente espectacular y si pueden hacerse de la edición de Classic Records año 2007, háganlo porque van a escuchar otro Led Zeppelin. Así que bueno, nos queda un disco más en esta revisión de los discos de rock que fueron la cuna de todo
el movimiento que se va generando a manera posterior. Bueno, y vamos con el último de los 5 discos que he escogido para mostrar el desarrollo de la música rock desde fines de la década 60 en adelante, hasta yo diría el grunge. Para mí el rock llega hasta el grunge. Y no podía dejar afuera al gran Neil Young, este guitarrista que forma parte con Crosby, Stills Nash del disco Deja Vu, pero que venía desarrollando antes y después una carrera de solista muy activa. Yo diría que de los 4 de ese grupo de Crosby, Stills Nash Young, el más profesional, el más dedicado, siempre fue Neil Young, el que estaba permanentemente produciendo música, que estaba permanentemente desarrollando presentaciones en vivo, en gira, muy activo. Y no obstante ser originario de Canadá, Winnipeg en particular, donde inicia su carrera musical, él en definitiva instala toda su carrera musical y se instala culturalmente en Estados Unidos y abraza banderas políticas y sociales, más sociales que políticas, en Estados Unidos y no en Canadá. Es decir, se instala rápidamente en la sociedad norteamericana. Este disco debe ser su 4º disco y esta corresponde a la primera edición en la prensa Sterling en Estados Unidos. Es un disco de papel como así, sin procesar, no escuché, como muy alternativo en aquella época. Y es una selección de temas que tienen un poco de todo. Hay temas acústicos en vivo, hay temas electrónicos, hay temas con apoyo de orquesta sinfónica. Es decir, hace una paleta musical que resume y agrega elementos adicionales a lo que había venido haciendo a la época. Y de aquí viene su gran tema, número 1, Heart of Gold, que llega al número 1 en los rankings en Estados Unidos, en Norteamérica, y temas como Old Man, Alabama, que es un tema con un inicio, ¿qué sonido tiene esa guitarra cuando comienza? Es espectacular, por supuesto denunciando el racismo de Alabama, en particular de su gobernador, lo que le genera la respuesta de la banda Lynyrd Skynyrd con Sweet Home Alabama, que se transforma en un hit mayor que, por supuesto, el Alabama, la canción de protesta de Neil Young. Según Neil y según Lynyrd Skynyrd, antes de que murieran las figuras principales de esa banda, nunca fueron enemigos, tenían una buena relación de amistad, sino que solamente establecieron un diálogo público con 2 creaciones musicales excepcionales. Y yo no sé cómo se le ocurre incorporar a la Orquesta Sinfónica de Londres un par de temas que suenan bastante bien, pero es algo distinto a lo que había desarrollado Neil Young a la fecha, con canciones como más country rock, con fuerte presencia de letras con fuerte contenido social. Un disco, a mi juicio, excelente. Primera edición. El sobre de este papel es espectacular, pero se empieza a deshacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con el polvo que se le va al disco. Aquí vienen a lo que es como casi una tradición de él, las letras escritas a mano. Esta primera edición está en un muy buen estado. He visto primeras ediciones con este papel ya casi destruido. Esta afortunadamente tiene daño, pero no tanto. La carátula es la que más o menos conocemos con Reprise Records. ¿Cómo suena esta primera edición? La verdad suena excelente. Neil Young siempre se preocupó de la calidad de sus grabaciones. De hecho, fue un gran enemigo del compact disc. Él se demoró, fue muy reticente en editar sus discos en compact disc, lo he comentado en otros videos, y cuando lo hizo en codificación HDCD, que le agregaba 4 bits adicionales al compact disc habitual, quedando con 20, pero requería un decodificador especial. Pero la verdad, esta primera edición suena bien, buen rango dinámico, buena escena musical,
cuando entra la Orquesta Sinfónica de Londres, lo hace muy bien, muy armónico con el resto de la banda y la voz de Neil. El rango sonoro excelente, el sonido de las guitarras, tanto acústica como eléctrica, precioso. Nada que criticarle desde el punto de vista de audio, de calidad de audio. Este disco sigue tan vigente como un disco actual. Derivado a esta reticencia de Neil a sacar en compact disc por mucho tiempo, no hubo muchas reediciones, pero hubo una reedición totalmente análoga que tuvo mucha difusión, porque por supuesto contó con la autorización de él. El año 2009, Bernie Grundman en Classic Records hace la primera reedición en serio de este disco, con la cinta máster original en una edición 100% análogo, y como pueden ver, el mismo tipo de papel, pero este viene del año 2009, todavía está impecable. Yo creo que en 20 años más va a estar como la que les acabo de mostrar, y como toda edición de Classic Records, muy fiel al disco original. Suena muy bien, es decir, hay algunos ajustes, tal como les mencionaba en la edición de Classic Records de Led Zeppelin 3, está un poquito trabajado la imagen musical, está un poquito más procesada, hay cambios sutiles, pero el rango dinámico, la claridad de los instrumentos, el sonido en general es excelente. La verdad no se nota mucho que la cinta máster haya tenido varias décadas entre el año 1972 y este año 2009. Es una muy buena edición. Si la encuentran, yo la recomiendo bastante, aunque la que ha estado saliendo últimamente, ya veremos de dónde viene, no suena nada de mal tampoco. Y eso yo creo que hay que agradecerlo por el interés de Neil de trabajar el sonido de todas sus producciones. Por supuesto, no podía estar ausente la edición 50 aniversario. Medio siglo de una grabación que fue importantísima en la carrera de Neil Young, pero además fue un gran éxito de ventas en todo el mundo. Merece su edición aniversario, que fue editada el año pasado. Aquí lo tienen, es un box set que trae en su primer disco el disco de Harvest. No he dicho todo esto, que este disco se llama Harvest, perdón. Viene la edición de Harvest original, después viene un concierto en la BBC de Londres el año 1971, el 23 de febrero, y viene un single de 7 pulgadas con outtakes de 3 temas, un DVD, 2 DVDs, uno con el concierto de la BBC y el otro con Harvest, en archivos de mayor resolución. La caja es muy linda. Este es el sticker que la acompaña. Todo el papel mantiene el estilo original. Aquí está la edición de Harvest. Seguramente en formato digital, pero del año 2022. O sea, aquí puede haber hasta inteligencia artificial involucrada en esta reedición. Aquí está la presentación en la BBC de Londres, el año 1971. No es una grabación descomunal, pero tiene un poco el sabor de una serie de ediciones que ha estado sacando en vinilo Neil Young, con presentaciones en el año 70, 71, 72, etc. Este es el single con outtakes. Viene el tema Bad Folk of Loneliness, Journey Through the Past. Este es un long play en vivo muy bueno. Y Dance, 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 outtakes de Neil Young en un single. Está bien, no me vuelven loco a mí los singles. Y bueno, fotografías ampliadas de el rancho, la granja, donde grabó buena parte de los temas de Harvest. Le gustaba bastante la vida campestre a Neil. Tuvieron todo un problema con una hija que tenía alguna dificultad de aprendizaje, ¿no? Y que creo que murió muy joven. Por supuesto, el infaltable libro con historias y fotografías de la grabación del disco, del rancho, etcétera, etcétera. A mí este disco me encanta. Creo que es
es como si fuera una continuación de Déjà Vu, pero en versión solo Neil Young. Pero tiene algo de esa diversidad acústica y musical que tenía un poco de Déjà Vu. Pero aquí obviamente hay un disco muy ambicioso de Neil que quiere colocar en una sola edición música de distinto tipo, en vivo, acústica, eléctrica, con orquesta sinfónica, y que además tiene temas orejas que llegan al número 1 del ranking, tiene temas con fuerte contenido social como Alabama, una paleta musical diversa y además con buena calidad de sonido. Esta edición, claro, puede sonar un poquito más opaca, pero la verdad casi no se percibe. Suena tan bien como la edición original. Tengo la misma duda de Déjà Vu en relación a la tridimensionalidad del sonido, pero de buenas a primeras suena excelente. Así es que este es otro disco de la herencia musical que nos ha dejado la música rock. En cada una de las bandas que hemos revisado, Doors, The Who, Crosby, Stills, Nash & Young, Led Zeppelin, Neil Young, que realmente están en todos quienes amamos el rock y lo que hoy se conoce como classic rock. Reconocemos en estos discos un aporte esencial a este gran movimiento musical. Así que espero que les haya gustado esto. Hay muchos otros más discos espectaculares, pero este no es el ranking de los 5 mejores, sino que es 5 discos ordenados cronológicamente que han dejado una huella importante en la historia de la música rock y no pretenden ser los únicos. Espero que les haya gustado y los incentivo a, si los tienen en su poder, escucharlos en el formato que lo tengan, cassette, compact disc, vinilo y en la edición que sea. Vale la pena. Aquí hay talento, aquí hay un trabajo profesional y esta es música que abrió nuevas fronteras en el mundo del rock. Bueno, saludos y nos veremos en otro video de vinilos aquí en Mundo Análogos. Chao, chao.